Gladys González, candidata a diputada nacional por Unión Pro. Buenos días, Gladys. Bueno, esta conversación en un medio rural, en Conciencia Rural, queremos preguntarte todas las cuestiones agropecuarias, ¿no es cierto? Nuestra charla ahora en este momento va a ser netamente agropecuaria. Sabemos que sabes de muchísimas otras cuestiones y tal vez seas especialista en otros temas, pero bueno, lo que acá nos convoca es el tema agropecuario. ¿Cómo fue la posición que tomaste vos personalmente y cuál fue la posición de tu partido en el momento en el que se desarrolló todo el conflicto entre el gobierno y el campo? Mira, personalmente, uno siendo de Bolívar y queriendo tanto el interior y tanto el campo, yo también fui coordinadora de la Fundación Creer y Crecer, coordinadora de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Uno lo toma desde el corazón, ¿no? Con mucha tristeza por todo lo que estaba pasando, por lo mucho que estaba sufriendo el campo ante las agresiones, ante la definición del gobierno nacional del campo como su enemigo, prácticamente. Ahora, desde el bloque en el Congreso Nacional se hizo un enorme trabajo encabezado por quien es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que es del PRO, Cristian Gribaudo, conjuntamente con nuestro presidente de bloque, Federico Pinedo, y todos los diputados que conformamos el PRO y el interbloque, toda la oposición, y logramos el primer paso que había que dar antes de pasar al Senado, que fue los 120 votos para justamente impedir luego y la definición que dio Cobos con la 125. O sea que por supuesto estuvimos a favor del campo, apoyando el campo, y con mucha fuerza también apoyándolos a la gente en cada uno de los actos que hacían. Incluso te acordás vos toda la movilización que se hizo en Buenos Aires. Estuvimos presentes siempre, y en el Congreso con una acción absolutamente puntual, ¿no? Del trabajo que hicieron nuestros legisladores para apoyar el campo. ¿Tienen ustedes algún diagnóstico acerca de la situación a nivel nacional del campo después de este problema con el gobierno, de las políticas contrarias al campo y después de la sequía de la cual nadie puede zafar? Sí, crisis internacional, sequía y políticas contrarias del gobierno nacional al campo han dado como resultado una pérdida enorme del campo, un 35% de la producción. Nosotros ahí tenemos, yo diría, varias propuestas. En este sentido yo creo que hay un desafío enorme sobre el cual avanzar, que es la composición del nuevo Congreso, y eso va a permitir que el Congreso vuelva a tener las facultades de determinar los derechos de exportación, que así lo dice la Constitución. Hoy no es así, pero hay que devolverle al Congreso esas facultades, las retenciones, y hay que trabajar en varios puntos. Vos sabés que desde el 2003 el campo le ha aportado al gobierno nacional más de 80.000 millones de dólares. Esto es, la verdad que si uno se pone a pensar qué es lo que podríamos haber hecho con ese dinero, son 20.000 rutas iluminadas, 4.000 hospitales, 20.000 escuelas. Y lo que uno siente desde el campo es que eso no ha vuelto, y no ha vuelto al interior, que es el que más aporta. Entonces, y las retenciones no son coparticipables, no lo son por la Constitución, no son coparticipables. Nosotros estamos por el paso de las retenciones al impuesto a las ganancias, que nos parece más justo. También ahí creemos que hay que implementar por fin un plan ganadero nacional, que en este momento siempre cuando uno plantea políticas de corto plazo, cómo salimos de esta crisis, cómo acompañamos al campo luego de esta sequía y de esta crisis, y luego qué políticas planteamos para el largo plazo. La apertura de las exportaciones es otro tema importante. Nosotros estamos trabajando en un modelo que es, yo diría, casi contrario de lo que se viene haciendo, ¿no? Bien, propuestas concretas con respecto al tema impositivo, ¿no es cierto? Al tema impositivo que afecta al campo. Recién bien dijiste transportar todo lo que es retenciones a ganancias, pero ¿en qué niveles, de qué manera?
que otro tipo de impuestos, y más que nada pensando en la verdadera redistribución de la riqueza, cómo hacer para que eso realmente llegue a todos, ¿no es cierto? Sí, yo te diría que también nos debemos un análisis de todo el régimen impositivo y una simplificación del régimen que traería muchísima más transparencia y, así como lo dice, ¿no? La simplificación del régimen impositivo trae otra claridad, en algunos casos eliminar impuestos distorsivos. Ahora bien, nosotros consideramos que justamente el IVA y el impuesto a las ganancias, que son los dos impuestos coparticipables, al pasar de retenciones a ganancias, vos distribuís de otra manera. Ahora, lo que hay que hacer, por supuesto, es una vez que eso pase, y aún sin que eso pase ya desde ahora, trabajar por la coparticipación y la vuelta a un federalismo. Yo creo que el régimen de hoy es unitario. De la riqueza del país, el gobierno nacional se queda con el 76% y las provincias con el 24%. A fin de año vamos a discutir el impuesto al cheque otra vez. Son recursos que necesitamos, porque también es cierto que uno no puede salir y decir, bueno, hay que eliminar las retenciones, vamos a eliminar las retenciones, vamos a eliminar el impuesto al cheque, porque hay una situación que viene siendo cubierta por estos ingresos. Entonces hay que hacer un análisis y paulatinamente y gradualmente vamos a ir viendo cómo vamos eliminando o bajando estos impuestos. En el caso del impuesto al cheque también es distorsivo, pero es un recurso que se necesita. Lo que hay que hacer es coparticiparlo de otra manera. Hoy es 85-15. Y la verdad que esa distribución es absolutamente injusta para las provincias. El gobierno nacional, ¿qué tiene a su cargo? La defensa nacional, la justicia y las relaciones exteriores. La provincia, ¿qué tienen? La salud, la educación, la seguridad, la infraestructura. Entonces, cuando vos le escuchás a la Presidenta de la Nación decir, con las retenciones vamos a aumentar el sueldo a los maestros. Perdón, señora Presidenta, el sueldo a los maestros se lo pagan las provincias y las retenciones las recibe usted. Entonces es muy fácil hacer política con billetera ajena, ¿no? Digo, hay mucho que corregir, que transparentar y que trabajar por una provincia que se le devuelva los ingresos y la coparticipación que ha perdido en estos últimos años. Con ese presupuesto uno entiende que y luego que el gobierno de la provincia lo distribuya a los 134 distritos, también de acuerdo a la magnitud de la necesidad, pero también del aporte, ¿no? Uno no puede desconocer que hay distritos que tal vez aportan poco, pero que necesitan mucho. O sea, en el conurbano hay grados de pobreza altísima y se necesita mucho. Entonces, sí distribuir de una manera equitativa, y pensando en nuestros pueblos del interior, que es lo que uno siente desde el corazón, todo lo que necesita el campo para acompañarlos en su crecimiento. Y en esto te digo, cuando uno recorre el campo, los productores, desde el primer día 1 de la crisis, desde antes de las 125, cuando ya veíamos, ¿te acuerdas cuando se cerraron las exportaciones, cuando se bajó la faena, cuando estábamos acá cerrando las exportaciones, ¿te acordás? Y en París estaban promocionándola, una contradicción enorme. Bueno, aquel diciembre, enero, el campo te decía, yo lo único que quiero es que me dejen trabajar. No estoy pidiendo al Estado subsidios, compensaciones, no, estoy pidiendo que me dejen trabajar, que abramos las exportaciones. El campo tiene, y toda la cadena industrial, un mercado que es bastante perfecto en algunos casos, ¿no? En algunos casos, porque es muy atomizado, son muchos productores, entonces el precio se regula de otra manera, con los mercados y con la bolsa de Rosario. Este tipo de cosas digamos, son equilibradas y las corrige el propio mercado.